tema que se trabajará a continuación, necesitaremos ciertos conceptos básicos que pasaré a enunciar. Recordemos que todo número complejo siempre tiene una parte imaginaria y una parte real. Los números complejos se pueden escribir o representar en tres formas diferentes. Su forma cartesiana, como x más y, su forma polar, como coseno de teta más y seno de teta, y su forma exponencial, como r por e a la de teta, donde r va a ser el módulo de z o la norma de z, y teta, que también llamaremos argumento de z, se va a escribir como arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. En esta oportunidad trabajaremos con una de las tantas aplicaciones que tiene la variable compleja. Esta va a ser el movimiento retrógrado de los planetas. Es bien visto que en el firmamento de la Tierra podemos ver que los planetas no tienen un movimiento uniforme, sino que pareciera que avanzaran y retrocedieran a través del tiempo. Si nosotros tomamos paulatinamente o sistemáticamente capturas del cielo, podemos ver que los planetas no van a tener siempre la misma trayectoria, sino que siempre van a dar la impresión de que llegan a cierto punto, empiezan a retroceder y empiezan a avanzar. Eso se conoce como un movimiento aparentemente retrógrado. Nosotros podríamos visualizarlo en un plano XY como un movimiento que va avanzando, llega a cierto punto, se devuelve, sigue avanzando, se devuelve y sigue avanzando. Esto se conoce como un movimiento retrógrado. Explicar este tipo de movimiento retrógrado es muy fácil utilizando la forma exponencial de los números complejos, dado que ella nos permite parametrizar curvas en un plano de una forma muy fácil. Entonces, CAZ igual a RE a la IT. T va a ser el parámetro que nosotros vamos a hacer variar en este momento, dado a que podemos utilizar un eje coordenado situándonos el centro del Sol y teniendo la trayectoria de la Tierra como un círculo. En realidad pues la conocemos como una elipse, pero dado a que la excentricidad es tan pequeña, vamos a tomar esta trayectoria como un círculo para simplificar un poco el problema. Entonces, nuestro parámetro va a variar desde 0 hasta 2pi cuando va a dar la vuelta completa. Entonces, vamos a denotar z de t, o sea, el valor del número complejo z respecto al movimiento de la Tierra, como e a la 2pi i por t, donde t va a ser el parámetro que nosotros vamos a hacer variar. R va a ser igual a una unidad astronómica. Entonces, con esto podemos simplificar de una forma más sencilla el problema. Ahora, supongamos que esta va a ser la distancia que va a haber del Sol a cualquier posición donde esté la Tierra. Ahora tomemos el siguiente vector como la distancia que hay desde el Sol hasta Marte. Entonces, para este caso vamos a tomar z de m igual a r por e a la 2pi por t dividido entre tau. Pero ¿qué va a ser tau en este caso? Tau va a ser igual al periodo de Marte en años terrestres. Y vamos a tomar r igual al radio o la norma de z de m en este caso. Ahora bien, tenemos que considerar en este caso la distancia que debe existir entre la Tierra y Marte. Como nosotros ya tenemos la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra y desde el Sol hasta Marte, simplemente utilizamos una ley muy sencilla que es la diferencia entre las dos distancias. Entonces, la distancia respecto al tiempo de estos dos planetas va a ser igual a la distancia más lejana, entonces llamemos Marte la distancia más lejana, r
de e a la 2 pi i t dividido entre tau menos la distancia más cercana, que sería la de la Tierra, que es e a la 2 pi i por t. Si nosotros reducimos esto, podríamos encontrar una forma un poco general que pasaremos más adelante a resolver, pero por el momento enunciaremos que va a ser una función p de t por e a la i y una función θ de t. ¿Por qué lo nombramos así? Porque p de t va a ser la distancia física que hay entre los dos planetas y θ de t va a ser el argumento del número complejo que pasaremos a estudiar. Entonces, resolviendo o resumiendo un poco el problema, simplemente tendríamos que estudiar cómo es el comportamiento de la función θ de t y tendríamos que comprobar que θ de t es monótonamente creciente. Si pasa esto, cuando nosotros observamos el planeta Marte desde la Tierra, no debería haber ningún movimiento anómalo dentro del firmamento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Calcular θ de t y cuando tengamos θ de t, estudiar qué pasa con esa función cuando t va aumentando. A continuación pasaré a mostrarles un poco de las operaciones que necesitaremos para poder llegar a deducir θ de t y posteriormente hacer su análisis para definir si es monótonamente creciente o no lo es. Para eso tomaremos la distancia entre los dos planetas respecto al tiempo, que va a ser igual a la distancia más lejana, que es r por e a la 2 pi i t sobre tau, menos la distancia más cercana, e a la 2 pi i por t, que va a ser igual a una función p de t por e a la i t. Por el momento nos interesa es hallar t. Entonces, para poder trabajarlo un poco más fácil, escribiremos esta expresión en su forma polar. Entonces, podremos trabajarla como el primer número complejo lo podremos escribir como coseno de 2 pi t sobre tau más i seno de 2 pi t sobre tau, todo esto multiplicado por su respectivo radio. Recordemos que un número complejo se puede escribir desde su forma exponencial hasta su forma polar de una forma muy sencilla, como lo podemos ver acá, menos este complejo que está acá lo vamos a escribir como coseno de 2 pi t más i seno de 2 pi t. Ahora procederemos a agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces la parte real sería los cosenos que están a este lado y la parte imaginaria van a ser los senos que están a este lado. Ahora, como necesitamos definir θ de t, anteriormente habíamos dicho que este ángulo o esta función la podríamos hallar como el argumento del número complejo. Entonces podremos definirla de la siguiente manera: θ de t va a ser igual, o el argumento de z va a ser igual al arcotangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Entonces la parte imaginaria habíamos dicho que era r seno de 2 pi t sobre tau menos seno de 2 pi t, y la parte real es r coseno de 2 pi t sobre tau menos coseno de 2 pi t. Entonces la derivada de θ de t la vamos a denotar de la siguiente manera. Recordemos que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más la función al cuadrado. Entonces simplemente la vamos a denotar como 1 sobre 1 más θ al cuadrado multiplicado por la derivada interna, que en este caso va a ser la derivada de un cociente. ¿Por qué denotamos aquí en el numerador como 2pi eta de t? Porque analicemos un poco la estructura de esta derivada. Si nos damos cuenta, aquí en el denominador de este factor siempre nos va a quedar positivo. Entonces en este caso esta fracción va a ser positiva. Aquí, como tenemos estos dos números elevados al cuadrado, o sea, estas dos expresiones elevadas al cuadrado,
también va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Analizar cómo se comporta este numerador. Entonces, si el numerador es el que cambia de signo, es el que me va a denotar el signo de toda la expresión. También este 2pi que tenemos acá es consecuencia de las operaciones que se realizaron en la derivada. Recordemos que la derivada de un cociente es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Entonces, realizando estas cuentas, vamos a tener esta expresión. Si se dan cuenta, cuando yo derivo, hago esta derivada interna, la derivada interna de esta expresión va a ser 2pi sobre tau. Entonces, aquí va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo realice esa factorización, aquí lo mismo va a tener 2pi y en este caso también va a tener 2pi. Entonces, cuando lo factorice es el 2pi que previamente habíamos explicado. Realizando la multiplicación de estos dos y de estos dos, podemos llegar a tener esta expresión. Y como podemos ver, hay bastantes cosas que podemos empezar a reducir, simplemente es acomodarlas convenientemente. Entonces, ¿qué vamos a recordar acá? ¿O qué propiedad vamos a utilizar? La primera es que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, y el coseno de la resta de dos ángulos va a ser igual al coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de acá y de acá ya tenemos un 1. De estas dos expresiones que tenemos acá, si factorizamos r cuadrado sobre tau, y también acá, nos va a quedar esta expresión multiplicada por coseno cuadrado de 2pi t sobre tau más seno cuadrado de 2pi t sobre tau. Eso va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener solo este factor. Y acomodando acá convenientemente esto, vamos a obtener la forma de la resta de ángulos para los cosenos. Realizando las cuentas, vamos a obtener la siguiente expresión: 1, el que habíamos dicho anteriormente, más r cuadrado sobre tau, que lo habíamos obtenido, y aquí r por 1 más 1 sobre tau coseno de 2pi t por 1 menos 1 sobre tau. Decidimos tomarlo así como para simplificar un poco las cuentas, pero recordemos que si multiplico 2pi t por 1 voy a obtener este que está acá, 2pi t, y si multiplico 2pi t por 1 sobre tau voy a obtener este. Entonces es como sería la resta para el coseno. Para continuar con nuestro análisis de esta función, necesitamos valernos de las leyes de Kepler, específicamente la tercera ley de Kepler. Entonces, las leyes de Kepler, recordemos que están dadas para deducir o para estudiar la órbita de los planetas alrededor del Sol. Entonces vamos a valernos de la tercera ley de Kepler, que nos dice que tau cuadrado va a ser igual a r a la 3. Despejando un poco y sacando raíz cuadrada a ambos lados, tendríamos que tau va a ser igual a r cuadrado. Entonces, volviendo a nuestra pequeña expresión de eta de t, vamos a reemplazar todos los valores de tau por r a la 3 medios. Y primero que todo, vamos a mirar qué pasa cuando n de t es igual a 0. Recordemos que, eta de tau es la que puede definir qué es lo que está pasando con nuestra derivada. Entonces vamos a trabajar sobre ella y también vamos a reemplazar pues tau por r a la 3 medios. Entonces simplemente acá lo que hacemos es reemplazar. Como ya tenemos igualado a 0, podemos despejar, podemos pasar a sumar, restar y dividir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, de aquí obtenemos, digamos, r a la 1 medio. Y acá vamos a obtener también al multiplicarlo vamos a tener r a la menos 1 medio. Entonces, despejando un poco, vamos a obtener la siguiente expresión:
Coseno de 2πt por 1 menos 1 sobre r a la 3 medios va a ser igual a r más r a los medios sobre 1 más r a la 3 medios. ¿Y qué está pasando acá? Si ustedes se dan cuenta, la función coseno no es una función que sea monótonamente creciente. Es más, es una función que es oscilante. Entonces hemos llegado a una contradicción. Entonces, como la función no es monótonamente creciente, sino que al contrario es una función oscilante, nosotros tendemos a ver en el firmamento un movimiento anómalo en los planetas. Este tipo de movimiento, llevándolo a una expresión un poco más grande, podríamos llamarlo que es el movimiento retrógrado. Y pues más como estamos viendo que es una función oscilante, podemos llegar a concluir que ese movimiento retrógrado en verdad se da y que no es un movimiento uniforme como se tenía pensado desde el principio. Entonces, recapitulando un poco, la idea era expresar o lograr ver cómo se comportaba nuestra función respecto a cómo nosotros estamos trabajando el problema. Si llegamos a la conclusión de que esta función no es monótonamente creciente, podemos ver un movimiento anómalo en nuestra observación del firmamento en el movimiento de los planetas.